todos, yo soy Kai. Y yo soy Jim. Y les damos la bienvenida de regreso a El Laberinto, donde queremos ayudarlos a contar mejor sus historias. Y antes de comenzar el capítulo de hoy, queremos disculparnos por esta larga pausa. Nuestra voz no ha estado del todo bien últimamente. Habla por ti mismo. Ok, supongo que yo era el del problema. Pero bien, a pesar de todo eso, ya estamos de regreso. Esta semana queremos hablarle a aquellos de ustedes que están comenzando su carrera como escritores. Aunque podría serle útil a todos. Muy de acuerdo, Jim. Siempre es posible aprender algo nuevo sin importar nuestra experiencia. Entonces, comencemos con el episodio de hoy. 5 principios que todo escritor debe considerar. Cuando decidimos contar una historia por primera vez, lo más probable es que sea porque se nos ocurrió una idea que nos emociona contar. Esto es muy bueno. Pocas cosas fortalecen tanto la creatividad como el apego emocional que un escritor tiene hacia su idea. Y además, no vale la pena escribir una historia que no nos emociona contar. Así es, Jim. Utilizar nuestra imaginación para explorar y enriquecer una idea hasta transformarla en una historia es uno de los aspectos más puros y bellos de la escritura. Y como sea, es fácil caer en un miedo muy común, pensar que la inspiración es un recurso agotable. A veces podemos sentir miedo de desperdiciar, arruinar o perder la historia que queremos contar porque pensamos que es la única que tendremos, pero ese nunca es el caso. Así como llegó ese primer destello de inspiración, llegarán otros. Recomendamos que trates cada idea como algo valioso, pues lo es, pero que nunca te olvides de que siempre podrás encontrarte con una mejor o más emocionante después. Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. Seguramente les ha sucedido que están trabajando en una historia que los emociona cuando otra se cruza en su camino. ¿A quién no? ¡Claro! Es muy común que una nueva idea aparezca y nos sea aún más emocionante que la actual, ya sea por su novedad o porque nos inspira más. Y bien, si esto llegara a suceder, no hay por qué resistirnos a explorar nuevas ideas que nos inspiren. Poner un proyecto en pausa no significa tirarlo a la basura. Así es, Jim. Es fácil pensar que poner una historia de lado significa desecharla por completo, pero ese no tiene que ser el caso. Es perfectamente posible que, después de trabajar en un nuevo proyecto, regreses a la historia anterior y lo hagas como un escritor más experimentado. Y si no regresas, eso quiere decir que tu nueva historia es más interesante. ¡Claro! E incluso si llegaras a decidir deliberadamente desechar una historia, eso no significa que no puedas reciclar algunas de sus ideas o personajes. Al final, la historia que decidas terminar contará con todas las ideas que te inspiraron lo suficiente para poder terminarla. Es muy importante nunca dar una historia o siquiera una idea por muerta. Siempre pueden regresar. Y bueno, con eso en mente, continuemos con la número 3. Este podría ser un problema más ambiguo. Como escritores, y sin importar nuestra experiencia, tendemos a ponernos muchas barreras que nos impiden escribir. Nos pasa a todos. A veces tenemos una idea que nos emociona o nos inspira, pero pensamos que no tenemos la capacidad o habilidad para contarla. Esto es un instinto normal, el cual va de la mano con todo artista. Y aunque es sano estar consciente de nuestras capacidades ilimitantes como artistas, nunca hay que dejar que esas dudas nos quiten nuestra inspiración. Nada más escribe la historia que te inspira. Quizás y al final no sea la mejor versión de esa historia, pero la parte más importante y aquella que te ayudará a mejorar como escritor es asegurarte de escribirla de la mejor manera que tus capacidades actuales te lo permitan. De todo corazón me gustaría recordarles algo. No todas las historias deben volverse clásicos o bestsellers para ser valiosas. A veces lo único que necesitan es ser contadas. Muy bien dicho, Jim. Y si al final su única audiencia somos sus propios escritores, la historia no será menos válida. Y además, pase lo que pase, si la escribes, sin duda ayudará a mejorar tus habilidades para tu siguiente proyecto narrativo. Y ya que estamos en ello, idealmente, cuando nos sentamos a escribir un proyecto propio, lo hacemos porque tenemos una historia que necesita ser contada y no necesariamente como un medio para volvernos ricos. Pero Kai. Dígalo, Jim. ¡Caching!
De acuerdo, Jim. Lograr además vivir de contar nuestras historias es el ideal de todo escritor y una ambición muy respetable. Como sea, debemos saber que eso podría ser muy difícil, hasta para los escritores más prolíficos, pero no lograrlo no significa haber fallado como escritores. Como decíamos antes, idealmente nuestra primera ambición deberá ser simplemente contar nuestras historias. Y la buena noticia es que existen muchas formas de hacer llegar tu historia a tus lectores. Quizás ya al principio no logremos llamar el interés de alguna editorial de renombre, pero siempre existen opciones de publicación independiente o incluso maneras de tomar la publicación y el marketing de tu historia con tus propias manos. El poder lo tienes tú. Cualquier plataforma que te permita escribir puede ser el medio para contar tu historia. Considerando todo esto, lo más importante entonces es asegurarnos que la historia que publiquemos sea su mejor versión. Y por eso, nunca hay que olvidar lo siguiente. No les mentiré, terminar una historia es un sentimiento increíble. Y aunque llegar al punto final de una historia es un enorme logro por sí mismo, este no necesariamente significa que el trabajo terminó. Incluso podríamos decir que apenas comienza. Reescribir una historia es algo que asusta a muchos autores, pues podría interpretarse como desechar completamente el trabajo anterior, pero no tiene que ser así. A veces, la reescritura de una historia simplemente implica releerla haciendo cambios, grandes o pequeños, informados por todo lo que hemos aprendido a lo largo de la historia. Y puede ser muchísimo. Al terminar una historia de 300 páginas, serás un mejor escritor que cuando comenzaste. Así que regresar y hacer todos los cambios necesarios no solo fortalecerá tu historia, sino también a ti como escritor. Y todo ese esfuerzo valdrá la pena. Se los garantizamos. Naturalmente, reescribir es una práctica fundamental de la narrativa y un tema que necesita un episodio propio. Y sin duda lo cubriremos, tarde o temprano. Y esperamos que alguien cuide su voz para que no tarde tanto. ¡Ay, ok! Pero bueno, por ahora esperamos que estos 5 consejos les hayan sido útiles y ayuden a inspirarlos. Como siempre decimos, estamos aquí para ayudarlos a contar mejor sus historias. Y así nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en El Laberinto. Yo soy Kai. Y yo soy Jim. ¡Nos vemos pronto! ¡Ay, qué presumido, Jim! ¡Ay! No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse y denle like.